Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Hechos arcanos de la historia. La situación es la siguiente. Tenemos que hacer creer a los alemanes que el gran ataque se producirá en Calais y no en Normandía. Necesitamos que piquen el anzuelo. Para ello, hemos realizado movimientos en Noruega, el Mediterráneo y la propia Calais, e incluso hemos enviado un actor para que crean que el mismísimo general Montgomery se encuentra en Gibraltar. Pero, según las últimas informaciones facilitadas por la máquina de Alan Turing, los alemanes aún creen que el gran ataque se producirá en Calais, aunque siguen sin confirmarlo. Exacto, necesitan confirmación, y es lo que le vamos a dar. ¿Eres consciente de lo que nos traemos entre manos? ¿Es de producirse el mayor engaño de la historia? Sé que se trata de una maniobra arriesgada y compleja, en la que británicos, norteamericanos, canadienses y rusos, entre otras nacionalidades, tienen que ponerse de acuerdo con una operación tan comprometida, pero, sinceramente, creo que ha llegado el momento de poner fecha al final de esta guerra. Solo espero que Dios esté de nuestra parte en esta desquiciada partida de ajedrez. Pero dime, ¿por qué me habéis llamado? ¿Cuál será mi papel en todo esto? La Operación Fortitude, que es así como se llamará, necesita de un último empujón. Un último engranaje para que la maquinaria funcione a la perfección. ¿Y esa pieza es? Garbo. Entiendo. Bien, mira. Quiero que le entregues estas instrucciones personalmente. Asegúrese de que cuente con todo lo que necesite. Es nuestro hombre en la sombra. Después de tantos años de guerra, era de esperar que un espía tuviera la llave para el final de la misma. Pero resulta irónico que sea precisamente uno al que en un principio rechazáramos y fuera aceptado de primeras, por quienes ahora están a punto de convertirse en sus víctimas. Perfecta definición de lo que es un espía doble. Un gran espía doble. Aceptaré la corrección si el señor Garbo logra su cometido. No le quepa la menor duda. Este es nuestro hombre. Sí, amigos, estamos en Hechos Arcanos de la Historia. Y hoy les traemos un asunto de sumo interés. Conocemos el héroe desconocido de Normandía. Para eso tiene que subir a esta su nave nuestro tripulante, Artur Oms. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, tenemos, como decía, un asunto interesante, un asunto que seguramente les va a llamar mucho la atención a los viajeros, porque estamos ante un héroe desconocido, como decíamos, justamente en este lugar, en este episodio de nuestra historia que aconteció concretamente en Normandía. Cuéntanos. Pues sí, bueno, en primer lugar felicitarte por esta magnífica dramatización, que la verdad es que me ha encantado. Muchas gracias. Nos vamos hacia Barcelona, una Barcelona de principios de 1912, concretamente el 14 de diciembre, muy cerca de las Navidades, y ahí nace un señor que se llama Joan Pujol García,
señor sin más, hijo de una familia acomodada que estudió en los Maristas en Mataró. A los 13 años volvió a Barcelona y viviría ciertos horrores, los horrores de la guerra civil. De ahí, de hecho, en la guerra civil ya apuntó maneras a lo que vamos a explicar posteriormente, porque él de hecho estuvo en ambos bandos. De hecho, su madre y su hermana fueron capturados por agentes republicanos ya en esa época. Joan Pujol, pues él fue creciendo y al estallar la Segunda Guerra Mundial, él tenía cierta necesidad, ya que había adquirido una animadversión, evidentemente, por todo aquello que era el fascismo y el comunismo, porque él justamente en esta guerra civil lo había pasado francamente muy mal. Y entonces él empieza a pensar cómo de alguna forma podría resultar útil a los aliados. Todos sabemos la postura que mantuvo España respecto a esta guerra. Entonces, él lo que hizo es directamente se dirigió hacia Inglaterra y estos le rechazaron como espía, como agente secreto. Entonces, Joan, ¿qué hizo? Joan era una persona muy tenaz y muy persistente. Lo que fue es que él directamente se fue a Madrid a ver al jefe de la inteligencia alemana, Karl Erich Kulenta. Y ahí lo que hizo es ofrecerse. Ahí los alemanes sí que incluso le dieron un cierto dinero, una cierta asignación, y empezaron rápidamente a trabajar con él. Y ahí tenemos el primer nombre en clave que tendría Joan Pujol, porque Joan Pujol tuvo dos nombres en clave. El primero se lo dieron los alemanes, y para los alemanes él era Alaric. Una vez empezó a trabajar para los alemanes, él lo que hizo es inmediatamente se dirigió hacia Lisboa y fingió que estaba en Reino Unido realizando una red de espías. De hecho, esta actividad no pasó para nada desapercibida para el MI-15, que habían estado siguiendo sus pasos, y sobre todo, después que los alemanes enviaran numerosos, batallones, numerosos soldados a perseguir un convoy que solo había existido en los informes de un tal Alaric. Ahí los ingleses empiezan a ver que tienen un aliado en Alemania. Y Javier, Joan, de hecho, hace muy bien su trabajo, porque en 1942 él vuelve a ofrecerse a los ingleses como espía, y evidentemente estos aceptan. Y ahí tenemos el segundo nombre con el que va a ser conocido Joan Pujol. Los ingleses llaman a Joan Pujol Garbo. Y de hecho, del lado alemán, Joan Pujol entreteje una red de espías, imaginaria, evidentemente, que él nombra Arabel. Esta red de espías, que no existía evidentemente, era la que a él supuestamente le iba proporcionando información que él iba transmitiendo a los alemanes. ¿En qué se basaba esta información? Pues muy sencillo. Se basaba en informaciones reales, pero que no tenían mucho valor estratégico. Él lo que hacía es adornarlas, ponerles excipiente, por así decirlo, para ganarse la confianza de Abwehr. Entonces ahí él empezó a generar todos estos informes falsos. Muchas de estas veces en las que él generaba informes falsos y que evidentemente conducían a ningún lugar a estas fuerzas alemanas, significaron prácticamente en alguna ocasión su descubrimiento, por decirlo de alguna forma, porque él fue sometido a varios interrogatorios por los
alemanes, porque claro, él difundía ciertas informaciones que no llegaban a llevar a ninguna parte a estos ejércitos o estas dotaciones alemanas. Posteriormente, todos conoceréis a Alan Turing, evidentemente este genio británico que diseñó esta máquina Enigma. Alan Turing, gracias a las informaciones que iba facilitando Joan Pujol, o en este caso Garbo, pudo corroborar y descifrar muchos de estos mensajes que Joan enviaba. Y ahí, con Alan Turing, se empezó a orquestar la operación de Normandía. Esta operación llevaría finalmente a los alemanes a Pas-de-Calais en lugar de Normandía, haciendo evidentemente pues que esto generara una enorme maniobra de distracción que beneficiaría, y ya sabemos todos que de gran manera, a los aliados. De hecho, Joan Pujol llegó a enviar a 350.000 soldados alemanes a Pas-de-Calais a luchar contra absolutamente nada. Y lo hizo de forma magistral, porque incluso Garbo envió un mensaje el 9 de junio, 3 días después del inicio de la operación, que llegó directamente a manos del propio Führer. En este mensaje, el propio, por decirlo así, Alaric, porque estamos hablando de Joan Pujol, pero para los alemanes era Alaric, afirmaba que los aliados tenían 75 divisiones, que en realidad habían solo 50, con un total de 150.000 hombres más, que además esperaban como refuerzo en Gran Bretaña al mando para, evidentemente, iniciar un segundo ataque. Todo esto además amenizado, y están las fotos en internet que todo el mundo puede encontrar de una forma bastante sencilla, con una serie de los aliados dispusieron una serie de maniquís y una serie de tanques hinchables a modo de que estos pudieran ser fotografiados desde una gran altura y simularan estas tropas que, en este caso, Alaric había dicho a los alemanes que existían y que además estaban a modo de refuerzo. Claro, todo esto estaba de alguna forma muy calculado y de hecho esta información que en este caso Alaric envió a las fuerzas alemanas pudo ser contrastada por un total prácticamente de 27 espías alemanes que corroboraron absolutamente toda la información que en este caso Alaric, gracias a su red de espías, recordemos inexistente, Arabel, pues había enviado a las fuerzas, en este caso, alemanas. Recordemos que, además, esto fue la perpetuación evidente de un gran engaño en el cual Joan Pujol, pues, trabajó a dos bandas. Y es muy curioso porque Joan Pujol, en este tiempo en el que estuvo trabajando como espía, percibió un sueldo que en aquella época, estamos hablando de muchísimo dinero, tanto de los aliados como de los alemanes. Y no solo eso, sino que incluso Joan Pujol llegó a ser condecorado por ambos bandos. Del lado alemán recibió la Cruz de Hierro y del lado inglés la Orden del Imperio Británico. De hecho, cuando él finalizó esta operación, que evidentemente todos sabemos que desembocó en un gran éxito, Joan Alaric tuvo que huir. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque él había trabajado para los alemanes y evidentemente no estaba seguro en ningún lugar. Por eso todo el mundo dice que Joan Pujol, o Alaric, murió dos veces. Murió una vez, que fue la Real, y murió una segunda vez. ¿Por qué murió una primera vez? Murió una primera vez en 1949,
porque él, debido a que cuando la guerra acabó los alemanes lo persiguieron y él temía por su vida, gracias al MI-15, él lo que hizo es huir y viajó concretamente a África. Viajó a África para poder, de alguna forma, simular que él había huido y que pues, estaba ahí refugiado de lo que eran los alemanes en este caso. Ahí con el MI-15 llegaron a simular que en 1949 Joan Pujol murió de malaria. Y esto evidentemente fue un montaje, porque ese mismo año Joan Pujol lo que hizo es que se trasladó a Venezuela. Claro, él huye a Venezuela y toda su familia, su esposa, sus hijos en Barcelona, lo que hacen es pensar que Joan Pujol ha muerto, que ha fallecido en África concretamente. Además, en Angola concretamente fue donde sucedió esto, que él había muerto de malaria. Y Joan desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Y no es hasta 1984 que Nigel West, un escritor que lo que hizo es especializarse en todas estas novelas de espías, y evidentemente espías basados en hechos reales, que este escritor y periodista, él, tras la pista de Joan Pujol, logra localizarlo en Venezuela y lo trae una vez más hacia Europa para que de alguna forma pues se difunda su historia. Cuando él llega a Inglaterra, al Reino Unido, es recibido con grandes honores por el duque de Edimburgo, y él en ese mismo momento regresa a Barcelona, donde reencuentra a sus dos hijos, a los cuales evidentemente por más de 40 años no había visto. Joan Pujol finalmente perece en Caracas en el año 1988 con 76 años y se le entierra en Choroní. Por eso decimos que Joan Pujol murió dos veces, una en 1949 en Angola, una muerte totalmente inventada, y una segunda, que esta esperemos que sí, que fuera la real, en 1988 en Venezuela. Claro, si este personaje hubiera nacido en Estados Unidos, seguramente ya se le habrían hecho 50.000 películas, porque realmente Joan Pujol tuvo una destreza enorme. Jugó a dos bandos sin que los alemanes se dieran cuenta, ni en tan solo en una sola ocasión, de que estaba realmente trabajando para los aliados. Además, entretejiendo, como hemos dicho antes, una red de espías que no llegó a existir nunca. Y este señor incluso llegó a enviar, como hemos dicho antes, 350.000 soldados alemanes a Pas-de-Calais a luchar contra un completo vacío, despistando evidentemente de esta manera, facilitando el famoso desembarco de Normandía. Claro, es una historia que es conocida porque de alguna forma se ha divulgado, pero no de una forma muy masiva. Se han realizado, creo, en TV3 se realizó un documental, y la televisión española creo que también realizó un documental hablando de Garbo. Y a mí me impacta bastante esta historia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, por lo que decíamos antes, ¿no?, es de una tremenda incisión en el desarrollo y sobre todo en la victoria por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque todos sabemos que ese desembarco fue clave para poder ganar la guerra. Entonces, es realmente increíble que una persona con esta que aportó tantísimo pues esté de alguna forma o haya quedado olvidada en el... Claro, cuando se trata de un cerebro, de una persona que ha tenido una calidad enorme como espía, que logró hacer, como tú bien dices,
creer a los alemanes que el desembarco iba a ser en Calais y no en Normandía, como realmente sucedió. También incluso se desplazó, se fue a vivir a Lisboa y hizo creer que él estaba en Londres, ¿no? La verdad que es una persona, como decía, muy escurridiza y aparte con una gran inteligencia. Es un cerebro que ha pasado la historia y que nosotros prácticamente no conocíamos, ¿no? Exactamente. No solo no conocíamos, sino que además, pues, en España, pues no se ha difundido. Entonces, a mí me sorprende bastante que un español tan notorio en lo que fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y finalmente la victoria por parte de los aliados, pues haya quedado en el olvido de esta forma tan, tan tremenda. O sea, y además, en España ni siquiera se le ha otorgado ningún tipo de reconocimiento. Sí, o sea, en Inglaterra se le dio la condecoración más alta y evidentemente en Alemania también la recibió. No sé si, yo creo que los alemanes posteriormente seguramente se la retiraron, pero aquí en España no se le ha hecho ningún tipo de reconocimiento, con lo cual pues a mí me impacta en cierta manera. Y esta es de alguna forma la historia que te quería traer hoy. ¿Por qué? Porque normalmente ya sabes que siempre hablamos de temas relacionados con la ufología y dejamos muchas veces cuestiones que han sido parte de la realidad de nuestra propia historia y que además, pues gracias a personas como estas, pues gozamos prácticamente del mayor periodo de paz de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad está repleta evidentemente de guerras y de eventos sangrientos que han ido de alguna forma rellenando todos estos huecos para que se puedan escribir todos estos libros justamente de historia. Sin duda alguna. Fíjense, amigos, cómo eran considerados los nazis, no ya en esa parte, dijéramos, tan oscura de ellos, sino también como, que tesoraban una inteligencia realmente gigantesca, ¿no? Y sin embargo, un español, como bien comenta Artur Oms, fue capaz de engañar a los nazis y, ser, pues, un señor que ha pasado, ¿cómo diría yo? Como aquel que pasa sin hacer absolutamente ruido, por lo menos en este país, cuando tuvo una importancia gigantesca, ¿no? Sí, además si uno mira los documentales va a ver que Joan Pujol expresa con total naturalidad y no le da ni más ni menos importancia. Para él era algo pues que sencillamente le gustaba, él quería ser espía y ya hemos visto que de hecho en la guerra civil él sirvió en ambos bandos y él incluso pues llegó a esconderse incluso hasta en casa de su novia por más de una semana, o sea que era ya una persona muy muy escurridiza y que apunta a maneras. Esperemos que al menos la historia que hemos explicado hoy ayude a que esta persona no quede ahí en el olvido y que seamos sobre todo agradecidos, porque hoy en día si podemos gozar de esta Europa con cierta paz o que no haya entrado en ciertos eventos bélicos, pues gran parte es gracias a este español, a Joan Pujol. Vamos a terminar, ya con esta sección. Quiero agradecerle, como siempre, a Artur que haya estado ahí toda la temporada, aunque lo tendremos también en Alerta OVNI. Pero, fíjate, Otros Mundos tiene, la verdad, que un buen número de secciones o mundos, ¿no? Y hoy lo hemos incluido dentro de Hechos Arcanos de la Historia, aunque bien podríamos haber utilizado otra sección o mundo que se llama Nombres con Historia, porque él sería también uno de esos nombres con historia porque se lo ganó a pulso, claro. Sí, así es, se lo ganó a pulso y muy merecidamente, y la verdad es que para mí ha sido un honor poder explicar esa historia, porque este señor, Joan Pujol García, su segundo apellido era García, pasará a los anales de la historia y espero que algún día entre todos sepamos darle el reconocimiento que merece, porque evidentemente lo merece. Claro que sí. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y un abrazo a todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Y es cierto, hay personas que quedan en el olvido. A otras las destacamos sobremanera y otras, en cambio,
las dejamos ahí, ¿no? Arrinconadas, como que nunca fueron relevantes en nuestro pasado, cuando es todo lo contrario. Hablamos de un gran espía, un gran cerebro, o como hoy hemos titulado, el héroe desconocido de Normandía dentro de este mundo. Hechos arcanos de la historia. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.